Vamos a leer la palabra del Señor en el pasaje en el que se basará la predicación de esta mañana, que es la versión de la narración de la entrada de Jesús en Jerusalén según el Evangelio de San Juan. Así que vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 12, donde leeremos los versículos del 12 al 19. Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 19. Y dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». He titulado esta predicación «No temas, tu rey viene». Palabras que están tomadas, como hemos leído, del versículo 15 de este pasaje, en alusión a la profecía de Zacarías, donde se anunció justamente lo que habría de ocurrir varios siglos después. No temas. Qué hermoso mensaje con el que comienza la Semana Santa, que es el centro y la atención de cómo responder al gran hecho de lo que va a ocurrir durante la Semana Santa. Jesús vino como Rey para decirnos: no temas. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que nos causan temor? La violencia y el miedo forman parte de la triste realidad de nuestro mundo. Algunos vaticinan que con las tensiones que se están viviendo a nivel mundial nos acercamos a lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. No estamos muy lejos, en cualquier momento puede saltar el fuego. Fuego que ya lleva 3 años en Ucrania, fuego que lleva 1 año y medio en Gaza. Pero no solamente en estos conflictos bélicos importantes, también oímos de inseguridad ciudadana en muchos países del mundo, donde la gente a partir del atardecer no sale a la calle por miedo a la violencia, fundamentalmente vinculada en muchos casos al narcotráfico. Oímos de la violencia de género. 47 mujeres en España fueron asesinadas a manos de sus parejas. Parece que no hay manera de rebajar el número de mujeres que fallecen debido a la violencia machista. Y por si era poco, en estas últimas semanas estamos oyendo de guerra comercial, que pueden traer también consecuencias muy serias, como ya se están empezando a ver en el mundo. Y todo esto humanamente nos causa o nos puede causar miedo. Pero si vamos a nivel de lo personal de cada uno, seguro que cada uno encontraremos razones para, humanamente hablando, experimentar miedo. Tema laboral, tema de salud, tema de familia, cuántas cosas nos pueden causar miedo en la vida. Y el mensaje con el que se abre la Semana Santa es: no temas, porque tu rey viene. Hay un rey que viene, hay un rey que ha venido y hay un rey que vendrá. Y este es el motivo para no temer. El contexto de este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Juan y que de una u otra forma lo narran los 4 evangelistas, tiene lugar
en ese domingo previo a la celebración de la Pascua judía. La Pascua judía, que se celebraba en el llamado mes de Nisan, pues era un momento muy especial para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque era una jornada de celebración, o jornadas, podríamos decir en plural, centrada en el viernes. Comenzaba el jueves al atardecer, porque para los hebreos el día siguiente empezaba con el atardecer del día anterior, así que en particular desde el jueves ya por la noche, todo el viernes, era la celebración especial de que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Era una fiesta de liberación y ellos aguardaban que, aunque en esos momentos de la historia estaban bajo la opresión romana, vendría en algún momento también liberación de parte de Dios. Bien, pues en aquellas fiestas Jerusalén era un auténtico hervidero. El historiador Josefo menciona, quizás un poco exageradamente, que podía haber hasta cerca de 3 millones en los alrededores de Jerusalén y en Jerusalén mismo, porque muchos peregrinos venían a celebrar la Pascua judía en Jerusalén. Y de hecho el domingo que nosotros llamamos Domingo de Ramos, ya era el inicio de la celebración de la fiesta pascual, porque ese día era cuando las familias judías debían tomar un cordero, el que iban a sacrificar el jueves durante el día y comerlo el jueves por la noche, ya viernes, debían apartarlo. El libro de Éxodo, cuando nos habla de la instauración de esta fiesta para celebrar la salida de Egipto, debían justamente 4 días antes separar ya el cordero que va a ser sacrificado el viernes, jueves por la noche, ya viernes. Y esto es de una tremenda significación que debemos tener presente, porque es justamente el domingo cuando se produce la entrada de Jesús en Jerusalén, como Cordero de Dios, que Juan el Evangelista ha anunciado ya desde el capítulo 1, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús y dijo al verle: este es el Cordero de Dios. Ahora en domingo el Cordero de Dios va a ser apartado, por decirlo así, porque el viernes va a ser sacrificado. Este pasaje de la entrada de Jesús en Jerusalén está lleno de simbología. Verdaderamente ocurrió, pero es una especie de parábola dramatizada. Recordáis que en los evangelios Jesús narró muchas parábolas. Eran historias para ilustrar una verdad, ¿sí? Pues la entrada de Jesús en Jerusalén no es una parábola en el sentido de que realmente ocurra, es una historia, es verídico, es tal cual, pero con un significado, vamos a decir, profundo en lo que está ocurriendo. Jesús está dramatizando una verdad importantísima y central. Es que el Rey ha llegado a Jerusalén. Ahora, ¿qué tipo de rey es este que entra en Jerusalén? Bueno, es interesante que a lo largo de los 3 años de ministerio de Jesús, en bastantes ocasiones, podría mencionaros todos los textos que en particular en el Evangelio de Marcos, Jesús le dice a gente que él sanó, le dijo a sus discípulos, incluso le dijo a los demonios que no dijeran que él era el Mesías, que debían mantenerlo de momento en secreto. Eso es lo que en teología se conoce como el secreto mesiánico. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo a alguna de las personas que había sanado que no debían confesar públicamente y tratar, digamos, públicamente a Jesús como el Mesías? Pues porque no era el momento. No era el momento. El momento tendría que llegar para que realmente la gente conociera qué tipo de Mesías, qué tipo de liberador, qué tipo de rey era Jesús. Todo tenía su momento. Los 3 años de milagros que Jesús había hecho, de enseñanza poderosa con toda autoridad, era algo que iba creando el testimonio de hechos de quién realmente era Él. Porque no se trataba simplemente que Él lo dijera o lo dijeran otros, sino que su vida
y sus hechos demostraba quién realmente Él era y pudieran comprender qué tipo de rey, qué tipo de Mesías era Él. Y es interesante que es ahora, justamente cuando se inicia la semana de pasión, pocos días, 4 días en realidad antes de que Jesús sea crucificado, si consideramos que el viernes comienza el jueves por la noche, que ahora sí es el momento cuando Él va a ser entregado, va a morir en la cruz, y quedará claro qué tipo de rey, qué tipo de Mesías es Él. Ahora el secreto, por decirlo así, es desvelado. Ahora es público. Ahora Cristo va a ser reconocido públicamente. Pero aún en ese reconocimiento, la gente no entiende todavía qué tipo de rey es Él. Cristo es rey. Pero la cuestión es, ¿qué tipo de rey es Él? Y este pasaje que inaugura la Semana Santa es la primera demostración pública que apunta justamente a qué tipo de rey es Él. Cuando decimos que Cristo es rey, estamos diciendo que Cristo es el soberano, que Cristo es el que tiene toda autoridad. Claro, en la actualidad, cuando pensamos en un rey al estilo de los países occidentales, pues son reyes constitucionales que realmente no son reyes que tienen toda la autoridad, como pasaba en la antigüedad. Pero cuando hablamos de Cristo como rey, hablamos de Cristo como el soberano total y absoluto. Aquel que tiene toda autoridad, como Él diría, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, Cristo es rey, supremo, soberano, toda autoridad la tiene Él. Pero, ¿qué tipo de rey es? Es decir, ¿cómo Él ejerce esta autoridad? ¿Cómo Él la desarrolla? Pues vamos ahora, sí, a fijarnos en 3 aspectos de este pasaje. Uno está vinculado con lo que hace la gente, otro con lo que hace Jesús y otro con lo que hace los fariseos. Vamos a ir por partes, ¿sí? En primer lugar, Jesús es presentado como Rey Salvador, es decir, Rey que viene a traer vida, Rey que trae salvación. La multitud no espera a que Jesús llegue a Jerusalén. El contexto de lo que está pasando en estos días, hay algo muy fundamental que tenemos que mencionar y tener en cuenta para entender la conexión entre Jesús como Rey de vida, Rey Salvador, Rey que da la vida, con lo que ha pasado solo unos días antes, y es la resurrección de Lázaro. ¿Por qué hay tanta gente que va a buscar a Jesús? Salen, de hecho, oyen que viene desde Betania, un pueblecito que había a unos 3 kilómetros, por lo tanto fácil de caminar en poco tiempo, pero a la gente le llega la noticia de que Jesús, ya tan famoso en esos momentos de su vida, está cerca y viene de camino. Y la gente sale de Jerusalén, los peregrinos que están en Jerusalén, salen en multitud a buscar a Jesús. Y hay un detalle interesante que nos menciona el mismo Evangelio de Juan, que no solamente salen para ver a Jesús, porque viene también Lázaro con él. Y quieren ver a este hombre que ha estado muerto y que muchos dan testimonio, presenciaron cómo le sacó de la tumba. La resurrección de Lázaro, unos días antes de la muerte de Jesús, era la señal clara. Jesús lo hizo en aquel tiempo, hacia finales de su ministerio, para afirmar públicamente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el Rey de la vida. Yo soy el Salvador. Un rey muy diferente de los reyes humanos que podemos imaginar. Y la gente coge ramas de palmera. Por cierto, felicidades a los que han decorado el templo. Está bien hermoso y muy, por supuesto, apropiado para la ocasión. La gente cortó ramas de palmera y así recibieron a Jesús. Las ramas de palmera eran muy significativas
en aquel contexto porque habían llegado a ser señal de liberación nacionalista. Hacía 2 siglos ya que los macabeos, que intentaron liberar al pueblo de la dominación romana, habían celebrado lo que un tal Simón había conseguido, Simón Macabeo, aunque después la cosa no salió bien, pero de momento una victoria parcial la celebraron los judíos cogiendo ramas y, recibiendo a aquel que había conseguido esa victoria parcial. De modo que tenían este sentido de liberación nacional. Aquel pueblo esperaba al liberador, a su forma y manera, como un líder político que iba a traer liberación al pueblo de Israel, y salen a recibir a Jesús con este símbolo, esta simbología de las ramas de palmeras. Bueno, Jesús viene para traer vida. Ese fue su propósito. Yo he venido, dijo, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Él es el Rey de toda autoridad, que puede dar la vida, como levantó a Lázaro de los muertos. Estaba indicando que esto es lo que Él puede hacer en el ser humano. Es el Rey, el autor de la vida. Cuando el apóstol Pedro, más adelante, ya después de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, sanó a un cojo de nacimiento que estaba sentado a la puerta del templo. Dijo estas palabras al pueblo que le oía, a ese pueblo que hacía poco tiempo había, después de recibirle de esta manera, había dicho después: crucifícale, crucifícale. Y él dijo en Hechos 3:14, vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. ¿Notáis la paradoja? O sea, este pasaje tiene estas paradojas porque Cristo viene como autor de la vida, como Rey de la vida, para dar su vida, y es dando su vida que es posible que encontremos la vida que no tiene fin, la vida que viene de Dios, la vida eterna. Conocéis bien el texto del apóstol Pablo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y este Rey que ha venido, es Rey que vino para darnos vida. Es el Rey de la vida, el autor de la vida, a costa de su propia vida. Zacarías, cuando anunció en el año 400 y pico antes de Cristo que esto habría de ocurrir, y que sus discípulos no se dieron cuenta hasta después que realmente lo que habían presenciado en aquel domingo era un cumplimiento de la profecía de Zacarías. En Zacarías 9:9 leemos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. El Rey justo que da su vida por los injustos, porque es salvador. Es salvador porque es justo. Y es interesante también que en el mismo pasaje de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 11, justo después del que hemos leído, encontramos la referencia misteriosa a la sangre del pacto. Ya Zacarías deja entrever que esa vida que traía este Rey que venía era a costa de su sangre, de su propia vida, del nuevo pacto en la sangre. Aquella semana se iniciaba una semana de Pascua extraordinaria, donde la Pascua judía, tal como se había celebrado, sería sustituida por el sacrificio del Cordero de Dios, que daría su vida por nosotros. Rey de la vida, Rey Salvador, ese es nuestro Rey. En segundo lugar, el pasaje nos refleja que Jesús es Rey manso o humilde, según la traducción, es la palabra que tiene este doble sentido. A diferencia de cualquier rey en este mundo,
Jesús es el rey manso. Y él lo va a dramatizar. Este es el segundo aspecto de la dramatización de este pasaje, subiéndose en un asnillo, que dice el Evangelio de Juan, o como diríamos también un borriquito. No simplemente un asno, sino la cría de una asna. El caballo en aquellos tiempos era un animal de guerra. Hoy día ya no se usan los caballos para la guerra, se utilizan otras armas muchas más destructoras, los misiles y lanzamisiles, etc. Pero en aquellos tiempos sabéis, claro, que el caballo, como un animal veloz, era un animal de guerra y simbolizaba la guerra y la violencia de la guerra. El asno era lo que usaba la gente para su trabajo, para cargar. Todavía yo recuerdo en el barrio donde crecí que veía por el barrio pasar aquellos que trabajaban en la construcción con burros cargados de aquello que llevaban y a veces con los desechos de lo que echaban abajo. Esto ya ha quedado muy anticuado, pero esto era la realidad de aquel entonces. El asno era el animal de carga, pero Jesús no toma la asna, que también nos dice otro evangelio, el evangelio de Mateo, que envió a sus discípulos a buscar una asna y estaba acompañado del asnillo, de la cría de la asna. Jesús ni siquiera se sube sobre la asna, sino sobre el asnillo. Era evidente que era un cuadro muy extraño de un rey que podía entrar en Jerusalén subido en un borriquito. Casi podía la gente reírse, pero no captaban ellos todavía la dimensión de lo que esto quería decir. Es evidente que Jesús quería quedar claro que Él era el rey de la no violencia. Su camino, el camino de Jesús, es el camino de la no violencia. Quedó muy claro cuando Jesús fue arrestado y Pedro, que se había ido preparado porque había dicho, yo no te negaré. Pero voy a ir preparado. Y se cogió la espada en su vaina por si acaso algo pasaba, porque ya se estaban oliendo que algo iba a pasar. Jesús se lo había dicho claramente. Así que cuando ya la gente llega para detener a Jesús y Judas está al frente de este comité que le va a detener, Pedro, ni corto ni perezoso, saca la espada y a un sirviente del sumo sacerdote le corta la oreja. ¿Sabéis lo que Jesús le dijo a Pedro? Mete tu espada en la vaina. Este no es el camino. Yo soy rey. Y de hecho en el Evangelio de Juan hay una escena cuando la gente se acerca que demuestra la autoridad de Jesús, porque Jesús dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, responde. Y él responde, yo soy, que en hebreo es Jehová. Yo soy. Y nos dice el texto bíblico que retrocedieron y cayeron. Solo sus palabras, yo soy, les hacen caer al suelo. Como diciendo, si me vais a pillar, ni siquiera necesito violencia. Solo mi palabra os puede echar por los suelos. Solo mi palabra de autoridad. Se levantan del suelo y Jesús se deja coger, después que ha reprendido a Pedro. Cristo es el rey de la no violencia. Lamentablemente la historia de la Iglesia está llena de violencia, pero no han seguido el camino de Jesús. No se pueden justificar las cruzadas, no se puede justificar lo que los religiosos españoles hicieron en Latinoamérica, que llevaban la Biblia en una mano y la espada en la otra. Esto no es el Evangelio, porque no fue Cristo el que cogió la espada, más bien reprendió a aquellos que la cogieron. El Cristo de las Escrituras, nuestro Rey, es Rey de la no violencia. Hubo un grupo, ya llevaban tiempo en aquellos años, los celotes. Los celotes era un grupo de liberación nacional de Israel y actuaron
como revolucionarios intentando vencer o rebelarse contra el Imperio Romano. Es interesante que Jesús, uno de sus discípulos se llamaba Simón el Celote. Vaya equipo que Jesús reunió. Y entre ellos había un celote, uno que había sido celote. Curiosamente no fue Simón el Celote el que cogió la espada, sino el impetuoso Pedro, que quería a toda costa defender a Jesús. Estos celotes, en el año 66, se rebelaron contra Roma. Y fue la causa que vino Roma y aplastó realmente la rebelión. Y con el aplastamiento de la rebelión, destruyeron también el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en el año 73 se refugiaron en la fortaleza de Masada, al sur de Israel, el sur de la parte del Mar Muerto, hasta que finalmente acabaron suicidándose. Ese fue el final de los celotes. Bueno, la Iglesia sigue adelante y ha seguido adelante sin la violencia, el principio de la no violencia del Evangelio. Este es un rey manso, humilde, no violento. Bien, Pedro, que vivió tan de cerca la pasión de Cristo y finalmente comprendió lo que aquella entrada en Jerusalén y toda la pasión significó. Más adelante escribiría en su primera epístola, marcadas. Cuando leáis la primera epístola de Pedro, pensad cómo refleja Pedro en esta epístola lo que vivió en 4 días, sobre todo jueves y viernes. Y en el capítulo 2 de primera de Pedro, Pedro escribe, refiriéndose a Cristo en esta imagen, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este era el rey, manso, no violento. Por último, la última parte del pasaje nos lleva a un cuadro muy interesante, y que nos habla de lo tercero que quería compartir con vosotros, porque Jesús, vemos en este pasaje que es el rey cautivador. Es decir, Cristo despertó tal atracción con quién Él fue, con lo que Él hizo, que ha llegado a cautivar a millones de personas, algunas aquí presentes. El pasaje acaba con unas palabras de los fariseos. Versículo 19. Cuando vieron cómo Cristo había sido recibido, los fariseos dijeron entre sí, pero alguno lo oyó, por eso lo contempla Juan en su evangelio. Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esto eran palabras, podríamos decir, proféticas, sin ellos saberlo. El mundo se va tras él. De hecho, es interesante que justo los versículos siguientes que no hemos leído, nos habla cómo el mundo empieza a irse tras Cristo. Había ciertos griegos, dice el versículo 20, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es importante este pasaje porque realmente aquí tenemos esta dimensión que también, sin ellos darse cuenta, los propios fariseos habían ya constatado por las palabras de Caifás, el sumo sacerdote. Mirad, vamos a leer un momentito en el capítulo anterior para encuadrar esto. Capítulo 11, versículos 49. Juan 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año,
les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también, aquí está el punto, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, fijaros qué es lo que ocurre. O sea, Cristo ha resucitado a Lázaro de los muertos, ¿sí? La gente indudablemente ya tienen una expectación tremenda. Hay muchos que han creído en Jesús porque ha realizado ya este sumum milagro de levantar a alguien que estaba en una tumba, muerto ya de más de un día, a la vida. Muchos han creído en él. Y ya pues los religiosos de Israel prácticamente dan por perdida la historia, pero dicen: tenemos que matar a este hombre, porque si no le matamos, y si no matamos a Lázaro también, la gente va a seguir creyendo en él. ¿Y qué va a pasar? Dicen, pues que los romanos van a venir, porque aquí se va a formar una revolución tremenda, vendrán los romanos y nos aplastarán, que al final fue lo que ocurrió, pero después, en el año 70. Y dicen esta frase que dice el Evangelio de Juan, en realidad sin saberlo era profético, cuando dijeron: nos conviene, o dijo Caifás, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es decir, matemos a este uno, porque si no matamos a este uno, al final los romanos nos van a matar a todos. Eso era la visión de Caifás. Pero Juan lo reinterpreta y dice: en realidad Caifás estaba haciendo una profecía, era una paradoja. En realidad estaba diciendo que éste iba a morir por el pueblo y no que el pueblo iba a fallecer a causa de éste. Bien, pues interesante también que añade el Evangelio de Juan: y no solamente por la nación, es decir, morirán no solamente por Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, en referencia a aquellos que no pertenecían a la nación de Israel, es decir, eran gentiles, pero que Dios quería reunir en un solo rebaño, como Jesús diría en este mismo Evangelio de Juan, capítulo 10. Hay otras ovejas que tengo que no son de este rebaño de Israel. Y él formaría el gran rebaño, el gran pueblo de Dios, de judíos y de no judíos o gentiles. ¿Sí? Bueno, en esta obra maravillosa de Jesús, este es el último punto que resalta el Evangelio. El mundo, no solamente de manera indirecta se implica los judíos, el mundo entero se va tras él. Y comienza con aquellos griegos que eran temerosos de Dios, ¿sí? Creían en el Antiguo Testamento, no eran circuncidados, no eran parte del pueblo de Israel como tal, pero sí eran temerosos, que buscaban a Dios, y por eso habían subido a la fiesta también para adorar a Dios, es decir, pero solo desde el atrio de los gentiles, porque no podían ir más allá. Ahora Cristo va a abrir la puerta de par en par, para que no solamente aquellos griegos, sino todos aquellos que dijeran: queremos ver a Jesús, pudieran conocerle. Esta es la gran dicha. En aquella entrada en Jerusalén se simboliza también que Jesús sería el Rey de todos, que Él formaría su rebaño. Por eso ese mensaje llega a nosotros, por eso estamos aquí en esta mañana. No temas, tu Rey, el Rey de la vida, el que ha venido a dar salvación, tu Rey manso, el de la no violencia, el de la paz, la verdadera, el Rey que cautiva, porque como Él dijo: cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué es lo que nos atrae de Jesús? ¿Qué es lo que nos cautiva de Él? Que siendo Él el de toda autoridad, el Rey,
es el que ha venido a dar su vida para que nosotros podamos tener vida. El que sufrió violencia, pero él no la ejerció, el manso, el humilde. Y esto ha cautivado a millones. Literalmente cautivado. El apóstol Pablo se refería a sí mismo como el doulos, dice en el griego, de Cristo, que Reina Valera traduce el siervo de Cristo, pero en realidad es el esclavo de Cristo. Pero esclavo por amor, esclavo porque es tan maravilloso este Rey, el supremo, el sublime, el que es el dador de la vida, el autor de la vida que dio su vida por mí, aquel que se entregó, aquel que es manso y humilde, aquel que ha ejemplarizado como nadie la verdad, porque Él es la verdad, llega a cautivar a estos seres humanos que somos tú y yo. Y así estamos en ese camino del servicio a Él. Es nuestro Señor, el soberano de nuestra vida. No sé si hubiera aquí alguna persona esta mañana que aún con los ojos de la fe no ha visto a Jesús. Y dice, quiero conocer más de este Jesús, quiero verle. No le vas a ver con estos ojos físicos, le vas a ver a través de su palabra, de la obra misteriosa de su Espíritu que obra en el corazón de hombres y mujeres hoy día, que despierta al ser levantado en la cruz y en su entrega total por nosotros, que este Rey auténtico, supremo, de vida, de paz, te llegue a cautivar. Y cuando Él te cautiva, vienes a Él y te entregas a Él y le sigues por amor. Eso es ser cristiano, sencilla y llanamente. Eso es ser su discípulo. Le sigues no por una mera obligación, no por una mera religiosidad, sino porque este Jesús ha cautivado tu vida. Y déjame decirte, a medida que le sigues, te cautiva más. A medida que le conoces, más te cautiva, más le sigues por amor. Gracias al Señor que podemos celebrar este domingo la entrada del Rey. Tu Rey viene, ha venido. No temas, Él está por encima de todo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú has venido en la persona de Cristo Jesús. Tú descendiste de los cielos, tú te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Y te damos las gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra, por este evangelio que ha resonado a través de 21 siglos en tantos lugares, y que hay tantos, entre ellos muchos aquí, que un día creímos en Jesús, fuimos cautivados por Él, y aún en medio de las luchas de la vida, de nuestras crisis, también de nuestros momentos de frialdad de la fe, tú sigues teniendo ese atractivo y esa posesión de nuestra vida para transformarnos, para llenarnos de esperanza. Gracias, Señor, que un día veremos a Jesús como Él es. Aún vemos oscuramente con todo y con esto, pero un día le veremos tal como Él es. Ayúdanos, Señor, para vivir nuestra fe con ese, diría yo, sano orgullo de que conocemos al Rey soberano y que vivamos sirviéndole, cautivados por amor a Él. En el nombre de Jesús. Amén.